Mi Libro y Yo. Soy Loreni Solano y otra vez los invito a compartir conmigo una entrega más de este espacio. Hoy conociendo Casa de Teatro, sí, Casa de Teatro, un lugar icónico para los amantes del arte en cualquiera de sus dimensiones. Pues aquí podemos presentar una tertulia, puede haber una obra de teatro, un concierto, como exposiciones artísticas de artistas plásticos, como el hecho del día de hoy que estaremos viendo y conociendo un poquito más de lo que presentan estas paredes que adornan Casa de Teatro, que tienen a José García Cordero. Estaremos conociendo un poquito más de su arte y todo lo que hay dentro del mismo en Casa de Teatro, pero además estaremos analizando la obra del escritor suizo Jean-Jacques Rousseau, una de las más importantes de su bibliografía y una de las obras que tal vez dentro de la literatura universal sigue siendo un ícono, puesto que aunque fue publicada en 1762, a la actualidad todavía existen muchas figuras que se basan de ella para poder implementar sus políticas y los términos que utilizaba Rousseau dentro de la misma forma de erigir bien o gobernar bien. Además de esto, estaremos compartiendo aquí en Casa de Teatro una entrevista con un escritor cubano bastante interesante, un hombre que ha recorrido el mundo, que tiene conocimiento de historia, de relaciones internacionales, de escritura en sus aspectos más importantes, pero que llegó a República Dominicana y se enamoró de esta isla y que después de aquí, a partir del 2009, se ha quedado radicando aquí junto con su esposa. Él es Alejandro Aguilar, que nos presentará la obra que lo hizo merecedor del Premio Internacional, la novela internacional, aquí justamente en Casa de Teatro. Esto, junto con figuras que leen, lo que nos recomiendan nuestras figuras a nosotros y a ustedes, las obras que tal vez les han transformado su pensamiento y su vida, y hoy estaremos viendo eso, junto con un novel que tenemos para ustedes reciente, Luis Reinaldo Pérez, un joven que nos presenta El dolor que maulla y que nos dice por qué escribe en esta circunstancia y cuáles son las causas de su inspiración. Esto y mucho más aquí en Mi Libro y Yo el día de hoy, desde, como les decía, Casa de Teatro, así que no se despeguen un segundo, que tenemos una entrega muy interesante, con mucho contenido, como siempre, muy importante para todos ustedes. Gracias por continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, hoy desde esta Casa de Teatro en nuestra zona colonial, donde estamos conociendo todo su espacio, sus lugares y sus actividades. Pero hoy también queremos detallar y analizar una obra interesante de nuestra literatura universal que fue publicada en 1762 de un suizo, específicamente de Ginebra, Jean-Jacques Rousseau, este caballero que nació 28 de julio de 1712, hijo de un relojero de oficio, y su madre, una señora de élite media, pudiéramos decir, que a los 9 días de haber dado a luz a Jean-Jacques Rousseau, falleció. Después de esto, este jovencito tuvo que pasar muchas situaciones hasta llegar a convertirse en el hombre maduro que tenía el pensamiento de filosofía y de política que hoy analizamos en esta obra, que para muchos se considera la obra maestra de las que escribió en su bibliografía en su época. Y aparte de esto, que todavía a la época que se escribió, 1762, hablamos del siglo XVIII, a la actualidad sigue siendo referente para muchos estadistas, muchos políticos, mucha gente que se involucra en el arte de las leyes y de la organización del Estado. Se tienen comparaciones, por ejemplo, de Maquiavelo con el príncipe que escribió este tratado para saber gobernar. Aunque este no es un tratado para saber gobernar, sí es importante destacar que dentro de este ensayo, que pudiéramos decir es un ensayo filosófico y político, delimitando al hombre y su naturaleza, el hombre y su mundo, todo lo que lo rodea, es importante decir que se pudiera tal vez comparar en algunos
sentidos con lo de Maquiavelo y El Príncipe, pero también El espíritu de las leyes de Montesquieu y otros. Pudiéramos decir también que hay algunos puntos que nos dan a Baltasar Gracián, un español que estuvimos analizando hace unas semanas con lo que es el arte de la prudencia. Así hay muchos escritores que han tratado de organizar la vida del hombre, y dentro de este libro, que consta de 4, dentro de este son 4 libros divididos en capítulos, y del primer libro hablamos del hombre. Según Rousseau, el hombre ha nacido libre, sin embargo se considera a sí mismo un esclavo, pues está constantemente encadenado, y siendo tal vez el más libre y amo de todos, sigue siendo el más esclavizado en todas las partes de su existencia. Uno de los aspectos principales que engloba Rousseau con relación al Estado y a las sociedades, dice que la primera sociedad, la más importante, es la familia. Aquí lo delimita como el jefe de la familia, que viene siendo el jefe del Estado, es el padre, los hijos son el pueblo, y así enajenan los derechos dependiendo la utilidad y el valor que le den a sus posteriores designaciones, que puede ser el trabajo, entre otros muchos puntos. Al igual que el más fuerte, dentro de otro de los capítulos menciona que el más fuerte no es bastante para ser el amo y señor de todos, sino utiliza esa fuerza en beneficio y obediencia para servir a los demás. Dentro de este tratado, este ensayo que presenta Jean-Jacques Rousseau abarca todos los puntos del área política, desde el hecho sencillo del sufragio hasta la forma de bien gobernar cada uno de los gobiernos un estado, y asimismo menciona una parte de las leyes. El libro segundo, que tiene el capítulo 6, presenta el tema de la ley. Este capítulo 6 inicia con la ley y dice también, dentro de uno de los párrafos, el segundo párrafo, menciona que toda ley procede de Dios, y que este es uno de los principios fundamentales de la ley. Toda ley procede de Dios. Así, el hecho de los deberes de los ciudadanos y de la soberanía. La soberanía, según plantea, es inalienable e indivisible. Importante este término que da, porque la soberanía no es más que la voluntad general, y que precisamente por ser inalienable es indivisible. Y así va narrando y presentando parte a parte todos los detalles que debe tener un buen gobierno para poder regir correctamente el Estado. Y así también presenta los límites del poder soberano, hasta dónde tiene derecho la soberanía de tener este poder, y lo que cada uno de los que ejerce este poder puede plantearse o hasta dónde llegar. Igual que el legislador, destaca las cualidades que debe tener un legislador, y así hasta el hecho de la vida y la muerte. Hay diversos capítulos dentro de estos 4 libros que son interesantísimos y que realmente nutren bastante bien a una persona que tenga el interés por las ramas del área política, pero también en cualquier parte o aspecto de la vida donde le toque gobernar, no importa lo que sea. Como decíamos, Jean-Jacques Rousseau pone como la sociedad principal a la familia, y si una familia está bien regida, bien gobernada, una persona que de una familia salga a gobernar un estado lo estará haciendo correctamente. Dentro de estos 4 libros maneja todos los temas fundamentales que tienen que ver con sobrellevar la carga de una familia o un estado, y al mismo tiempo las directrices para hacerlo correctamente, así como poner fin al poder o al estado de gobierno, cuándo debe cesar ya, cuándo debe parar. La parte de la democracia, que es otro de los capítulos interesantes dentro del último libro, entre otros puntos interesantes que tiene el mismo, el tratado, este ensayo, como hemos denominado, filosófico, político, trae muchos temas interesantes, y nosotros los invitamos a ustedes a analizarlo y a verlo. La parte final tiene una conclusión donde destaca la importancia también de las relaciones internacionales, de lo que son otros tratados, las negociaciones, las guerras, entre otros muchos puntos que la política mundial tiene que manejar. Y realmente, para hacer una obra de 1762, conserva la frescura de los temas que se tratan en la actualidad y de los casos que nos atañen en el mundo y en cualquier parte, que uno de los puntos
de este libro tiene también el hecho de que no todo gobierno es bueno para todo país. O sea, la forma de gobernar tal vez en Estados Unidos no sería propicia para hacerlo aquí o hacerlo en Cuba. Hay diferentes factores que involucran la forma de gobernar que sea correcta. ¿Cuáles son los signos de un buen gobierno? Hay muchos puntos realmente que nos atraen de este libro de Rousseau y que por eso les invitamos a ustedes a que lo lean y que lo analicen junto con nosotros y tal vez tengan una forma más ampliada de lo que quiso mencionar o prevenir Jean-Jacques Rousseau con este tratado que es el Contrato Social, una obra de este escritor suizo que el día de hoy analizamos para ustedes en Mi Libro y Yo. Y después de este análisis de la obra de Jean-Jacques Rousseau, vamos a dejarlos con una pequeña biografía de lo que fue la vida y obra de este caballero suizo. Jean-Jacques Rousseau fue un escritor, filósofo, músico, botánico y naturalista suizo, nacido en Ginebra el 28 de junio de 1712. Definido como un ilustrado, a pesar de las profundas contradicciones que lo separaron de los principales representantes de la Ilustración. Las ideas políticas de Rousseau influyeron en gran medida en la Revolución Francesa, el desarrollo de las teorías republicanas y el crecimiento del nacionalismo. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en el Contrato Social, que es el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. La otra presente en su Emilio, o de la educación, el hombre es bueno por naturaleza. De ahí parte su idea de la posibilidad de la educación del ser humano. Dado su alejamiento de los enciclopedistas de la época y su enfrentamiento con la Iglesia Católica por sus polémicas doctrinas, su estilo literario cambió. Sus obras autobiográficas dieron un vuelco fundamental en la literatura europea, a tal punto que es considerado uno de los precursores del romanticismo. Las obras suyas que más influyeron en su época fueron Julia, o La Nueva Eloísa, de 1761, y Emilio, o de la Educación, en 1762, ya que transformaron las ideas sobre la familia. Otras obras muy importantes son El Contrato Social y el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. Rousseau da una gran importancia al tamaño del Estado, debido a que una vez la población del Estado crece, entonces la voluntad de cada individuo es menos representada en la voluntad general, de modo que mientras mayor sea el Estado, su gobierno debe ser más eficaz para evitar la desobediencia a esa voluntad general. Alejandro Aguilar es un poeta y narrador cubano, nacido en Camagüey en 1958. En su obra existe una inclinación hacia el tema erótico, pero es en la narrativa donde más se ha destacado. Y por supuesto su énfasis a los temas cubanos. Estudió historia y obtuvo el título de licenciatura en esa disciplina en 1980. Si bien se ha destacado en el campo de la literatura, Alejandro Aguilar se especializó en relaciones internacionales. Residió en Budapest, Hungría, desde 1986 hasta 1992. Sus textos han aparecido en revistas literarias de Cuba, España y Canadá y ha obtenido varios premios y menciones en diferentes concursos nacionales. Una selección de sus cuentos, traducidos al inglés, fueron publicados en los Estados Unidos. Obtuvo una maestría en artes en la Universidad de Temple de Filadelfia, donde enseñó español y literatura hispanoamericana. Ha publicado títulos como Tesiturias, Paisaje de arcilla, Figuras tendidas, La desobediencia, Casa de cambio, El cliente tatuado y Fijar la mirada, que obtuvo el premio Casa de Teatro en diciembre del 2009. Aguilar ha ofrecido lecturas bilingües y charlas en universidades de Harvard, Connecticut, Filadelfia, Emory Villanova y en el Barnard College de la Universidad de Columbia. Entre 1993 y el 2003, trabajó en estrecha colaboración con la coreógrafa cubana Marianela Boán. Estudió artes plásticas y ha hecho teatro y cine. Desde el 2010,
reside en la República Dominicana y enseña en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Señores de Mi Libro y Yo, de verdad que es un verdadero privilegio poder compartir esta entrega especial aquí en Casa de Teatro con un hombre que abarca todas las características para hacer esta entrevista desde aquí. Él es Alejandro Aguilar. Bienvenido a nuestro espacio. ¿Cómo está? Gracias, muy bien. Saludos a todos los televidentes. Yo quiero iniciar, Alejandro, primero con tus orígenes dentro de tu vida antes de empezar a escribir. Cuéntanos un poquito qué te motiva y tu nacimiento en Cuba, pero cómo emerges a lo que es la literatura. Yo creo que tiene que ver mucho con las vivencias. Mi vida estuvo siempre marcado por cierta intensidad que creo que me define un poco. Nací prácticamente con la Revolución Cubana. Mi padre era un revolucionario, un guerrillero urbano, un cubanazo, digamos, para decirlo en términos, un tipo que vivía la vida con mucha intensidad. Su entusiasmo me hizo pasar, siendo aún un adolescente, por una escuela militar para niños. Ajá, te tocó hacerlo. Me marcó duro. Y eso determinó mucho mi vida, pero en sentido contrario. Provocó en mí como un rechazo hacia las cosas impuestas, hacia los dogmas, hacia la disciplina y el orden estricto, etc. Pero igual de ahí saldrían 20 años después mi primer libro. Y luego también tuve una vida muy rica de experiencias, porque al graduarme de la universidad me fui un poco hacia las relaciones internacionales. Sí. Y terminé trabajando durante 6 años en un organismo internacional con sede en Europa, que me hizo viajar el mundo. Y viajar no en plan turístico, sino viajar a lugares muy calientes de la geopolítica mundial en esa época. Y de ahí saldría mi segundo libro. Y entonces, ¿cuál es el segundo libro? El primero, el primer libro fue Paisaje de Arcilla, como cuento. O cuento, bueno, yo lo presenté como poesía y ganó el premio de cuento. Es un chiste que siempre hago cuando doy clases y esas cosas de literatura. Luego vino otro libro de cuento, y la primera novela fue precisamente Casa de Cambio, que tiene como background, como escenario en la Europa de los años 80, Europa del Este, cuando se están dando esos cambios. Es una historia humana, pero el trasfondo muy relacionado es el de los cambios en Europa del Este. Claro, has hecho, como mencionabas, viajes alrededor del mundo. Te ha tocado, dentro de esta carrera que también ejerces, las relaciones internacionales que ejercías, según lo que tengo entendido, movilizarte en el mundo, pero no dejas a un lado a Cuba. De hecho, varios de los libros tienen que ver con la historia de tu país. Cuéntanos cuál es el enfoque que quieres darle y qué es lo que tú quieres que los lectores vean a través de tus letras. Bueno, yo te mencioné Paisaje de Arcilla, que tiene que ver con una experiencia traumática, vida militar full, nada de vocación. 11 años manejando armas, etcétera. Que eso fue mi primer libro. Y luego, cuando regreso a Cuba en el año finales del 92, creo que fue, o principios del 93, finales del 92, pienso, me encuentro con el momento más álgido de la crisis que estaba viviendo el país, al perder los vínculos con el que ya desaparecía, el llamado campo socialista. Y era un momento traumático, y yo trato de reflejar allí mis impresiones también. Y entonces tengo una visión crítica sobre la Cuba, que sale en esta novela La Desobediencia, que fue publicada en Puerto Rico por Plaza Mayor. ¿Y New York Fictions from Cuba? Eso es una antología que se hizo en Estados Unidos por académicos norteamericanos que seleccionaron a un grupo de escritores cubanos y publicaron sus 1 o 2 cuentos de cada uno. Después después de un tiempo en Cuba, me fui a Estados Unidos y estudié una maestría en Filadelfia en literatura hispanoamericana. Y después que ya me agoté Estados Unidos, se me agotó Estados Unidos y yo no dialogamos culturalmente. ¿No te adaptaste a Estados Unidos? Nunca pude con la cultura anglosajona, y además tenía la gran frustración de escribir en español en un país cuya lengua madre es el inglés. Entonces era como, wow, este no es mi ambiente. Y yo hablo inglés, traduzco incluso, doy clases en inglés, pero no puedo crear en inglés, no puedo escribir. ¿No te sientes cómodo? En inglés, no lo domino, no es mi lengua, no me sale natural. Se ha traducido, casi todo lo que he escrito lo han traducido, pero al inglés, pero yo no logro escribir en inglés. Ficción, y por eso decidí
volver a mis raíces, a mi cultura, y ya tenía una relación hermosa con este país hace 21 años, que había conocido a un grupo de artistas en otro sitio, en Martinica. Me encontré con un grupo de artistas intelectuales dominicanos en un encuentro cultural, y te menciono, bueno, Freddy Ginebra, que es el culpable de todo, pero ahí estaba Silvano Lora, estaba Marian de Tolentino, estaba Vidó, Cándido Vidó y su esposa en aquel entonces. Estaba con una playa de intelectuales. No, eso fue un banquete, yo no sabía, en ese momento no podía valorar la importancia de aquel grupo de gente, pero de ahí se me sembró la curiosidad por República Dominicana. Y ahí es que decides venir a conocer Durante muchos años estuve visitando, venía acompañando a mi esposa, que dirigía grupos de danza contemporánea tanto en Cuba como en Estados Unidos, o venía a algún tema literario. La última vez que vine a presentar Fijar la Mirada, que fue un merecedor de un premio que luego vamos a estar hablando. Y cuando regresé a Estados Unidos ya me fui con el bichito en la sangre de que ya no podía más. Pero pasando ya a ese bichito, como tú lo denominaste, que se te quedó cuando viniste aquí, conociste Casa de Teatro. Esto fue en el 2008 para el 2009. Bueno, yo lo había conocido porque, como te digo, viajábamos constantemente, 1 o 2 veces al año siempre veníamos, o con una obra de danza de mi esposa, o por algún tema literario mío, y casi siempre, y Casa de Teatro fue siempre exacto. el centro, ¿no? Y escribiste en ese tiempo Fijar la Mirada, que dentro de las presentaciones que se hizo fue la ganadora del Premio Internacional de Novela aquí en Casa de Teatro. Pues esta novela es una de mis hijos preferidos, porque, bueno, por muchas razones, ¿no? Porque parte de una experiencia vital entrañable para mí, que fue mi relación con la Revolución Sandinista en los años 90, y mi posterior desencanto. Pero esto sobre todo es una historia de amor, y pasé muchos años en llevarla hasta el punto donde está hoy, porque aunque yo no soy una persona obsesiva, ni me interesan mucho las competencias, los festivales, esas cosas, los premios internacionales, yo había presentado la versión original de esta novela bajo el nombre de Razones para llamar a Sandra. Lo había presentado en el 2000 al Premio Casa de las Américas, y fue finalista, pero no ganó. Y a mí me dio tanta rabia que dije, pues si no ganó es una novela imperfecta, así que la deconstruí, le hice cambios en la estructura, en los personajes, y la volví a escribir. Pero ese proceso ya yo estaba en Estados Unidos y no podía trabajar con la misma intensidad, así que la fui tomando por partes, con ciertos lapsos de tiempo, hasta que finalmente la terminé y me sentí satisfecho con ella, entonces la mandé aquí a Casa de Teatro. Alejandro, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención de que ya tú tienes 4 años viviendo en República Dominicana. Yo creo que justamente después de esta novela es que viene todo este arraigo aquí a este país, a esta isla. Y yo decía, este hombre tiene una hoja de vida de que ha estado recorriendo el mundo. Una de tus carreras, Relaciones Internacionales, te llevó precisamente a eso. Los libros y los premios y todas las cosas que tienes te ha estado movilizando. Yo me preguntaba, ¿cuánto tiempo estará Alejandro Aguilar aquí en República Dominicana? Alejandro Aguilar. No tiene planes de irse de República Dominicana. Con todos los problemas que pueda tener el país, que la gente la lee en la prensa y todos los problemas cotidianos. Yo siento que República Dominicana es un lugar muy acogedor y no tiene que ver solamente con la oferta turística y las comodidades, etcétera, sino precisamente porque en la República Dominicana todavía se conservan valores, rasgos de la vida como era antes. Es una vida más cercana, es como un retorno a la vida esencial para mí. Yo me harté un poco de las grandes capitales, del desarrollo a ultranza, donde el individuo hace así, la tecnología hace así, y la riqueza y la fortuna, y cada vez se pierde más el ser humano. Y sin embargo aquí creo que todavía estamos en un estadio del desarrollo humano que es mucho más confortable para las personas y menos cosificado, aunque tiene sus riesgos, por supuesto, ¿no? Me siento que estoy desarrollando todas mis potencialidades, estoy aportándole al país en lo que puedo. Trabajo como profesor, trabajo un poco como gestor cultural,
escribo, en fin. De esa parte, en tus labores cotidianas, ¿cuáles son las que más te llenan? Ya que has dicho que te sientes cómodo aquí en República Dominicana y que al parecer hay Alejandro Aguilar para rato en el país. Bueno, cuando yo digo que me siento cómodo, no es que esté recostado en un sillón tomando piña colada, porque mi naturaleza es bastante intensa, entonces me siento cómodo porque puedo hacer muchas cosas todo el tiempo. Entonces trabajo mucho con Casa de Teatro, aquí alrededor de Casa de Teatro, bueno, tengo una tertulia que nos reunimos generalmente los lunes, ahora estamos tomándonos un receso porque fue bastante intensa estos últimos 2 meses de celebración del aniversario de Casa de Teatro y el Festival de Jazz, estuvimos trabajando mucho, entonces ahora nos estamos tomando un recesito de las tertulias. Escribo. Actualmente, ¿qué estás sí, pero lo que más disfruto es compartir con colegas, con gente de la cultura, del pensamiento, las posibilidades que tengo de lo mismo dar una charla aquí, una conferencia allá, un taller de escritura creativa. ¿Qué te digo? Todo el tiempo estoy en funciones. ¿Qué significa Casa de Teatro para ti? Ya que si te lo digo como lo siento, espero no se ofendan los dominicanos. No. Pero para mí República Dominicana es Casa de Teatro y todo lo que hay alrededor. Es decir, para decirlo más fino voy a decir que sería el epicentro de donde comienza para mí la vida en República Dominicana, ¿no? Y aquí por eso todo lo que se puede hacer por Casa de Teatro lo hago y nunca he cobrado un peso. Mira qué interesante. Futuros proyectos, tal vez proyectos a corto plazo que tiene Alejandro Aguilar aquí en República Dominicana, las cosas que te motivarán o te motivan a seguir el día a día. Quiero escribir una novela, todavía la estoy demorando porque todavía no siento que domino muchas cosas de la vida y la cultura, pero tengo un proyecto de novela que combina 2 líneas, una línea histórica que se monta en un hecho histórico y lo manipula, por supuesto, porque es ficción, y una segunda vertiente que es erótica, pero enfocándolo de manera que rompe el mito del Caribe, esta cosa de la mulata y el ron y qué sé yo, pero abarcar un poquito esos 2 temas, siempre desacralizando, desmontando, pero eso está como un poquito detenido ahora, por eso, porque estoy esperando madurar muchas ideas, conocer más, y pronto, pero creo que ya lo puedo decir, estoy reuniendo el material para iniciar un libro sobre la vida personal y artística de mi compañera, que es una coreógrafa reconocida a nivel internacional, a nivel de Iberoamérica sobre todo, que tiene más de 40 años de vida profesional, que ha fundado compañías de danza en Cuba, en Estados Unidos, aquí, que ha recorrido el mundo, y creo que es hora de poder recoger su obra de una manera en la que ella está participando y puede contribuir también con que quede como testimonio, pero también como material didáctico, como recoger la experiencia de alguien que ha llegado muy lejos en su arte. Ese es el proyecto inmediato y de ahí sí no puedo hablar mucho, pero también estoy tratando de crear una carrera relacionada directamente con la literatura en la universidad en la que trabajo. Excelente, de verdad que sí. Antes de nosotros finalizar, Alejandro, me gustaría tu perspectiva. Tú que eres un hombre internacional ya aplatanado, pudiéramos decir, ¿verdad? Con relación al apoyo que le da el Estado Dominicano a lo que es la literatura, tú que has visto y has viajado y has conocido todo esto, ¿nos puedes decir tal vez desde afuera, aunque estés adentro, cómo tú ves el apoyo que se le da a la literatura en el país y actividades literarias? Yo creo que en el país hay una política desde el Ministerio de Cultura de fomentar la masividad, la instrucción masiva, el entrenamiento, la preparación masiva, sobre todo en la literatura, que me recuerda mucho cómo funcionaban los países socialistas. Yo creo que eso tiene una vertiente muy buena, muy positiva, porque abre posibilidades para jóvenes que de otra forma no llegarían, no tendrían, a no ser el camino trillado, el camino clásico del escritor, aprendiendo a escribir solo en su habitación. Pero que por otro lado tiene el lado negativo que le veo, que es una especie de, y no quiero ofender a nadie, pero creo que es una especie de populismo en el sentido de esa esperanza de masividad
a veces compite en contra de la calidad real y se desaprovechan recursos que quizás pudieran usarse de otra manera. Enfocarse en el área donde realmente se va a sacar un fruto, no importa si son 10.000 escritores o si son 5 escritores, pero que realmente contribuyan a la calidad de la literatura dominicana. Una de las cosas que yo quiero hacer, o de lo que quiero hacer que te hablaba en mi universidad, es aprovechar ese impulso, porque sé que hay muchos jóvenes que han tenido la posibilidad de estar en talleres literarios, pero una vez que terminen el taller, se quedan en el aire. Yo no quiero decir que la literatura necesite ser acompañada, estructurada, pero si hay una posibilidad de adquirir conocimientos para no inventar el agua tibia, para saber lo que se ha escrito, y no creer que yo estoy escribiendo lo que nadie hizo, ¿verdad? Y también un poquito más de herramientas que perfeccionen ese trabajo que inicia las políticas culturales del país, me parece bien. Bueno, de verdad que para nosotros es un orgullo, un placer poder compartir contigo aquí esta entrega. Todas las respuestas han sido muy satisfactorias y esperamos poder compartir contigo en algunas de las actividades a futuro. A corto plazo, esperemos. En Facebook tenemos un grupo que se llama Tertulia Lunes de Casa de Teatro. Tertulia Lunes, Casa de Teatro. Ahí tú buscas la información, ahí está todo, se anuncia. Antes era más activo, se subían fotos, pero ya no estamos tanto en eso. Muchísimas gracias, Alejandro Aguilar, a ustedes por continuar con nosotros. Gracias. No se muevan, que seguimos con mucho más de Mi Libro y Yo aquí desde Casa de Teatro. Muchas gracias. Gracias. En el año 1974, un grupo de jóvenes buscaba dónde hacer un teatro independiente e innovador. Ellos manifiestan que vivían una época difícil y de mucha represión. Era un grupo de soñadores con ideas extrañas en la cabeza, sin dinero y proclamando la bandera de la cultura para ayudar a construir un mundo mejor. Una vieja casa en la ciudad colonial estaba en venta y un sueño se estaba gestando: el de abrir una ventana a la esperanza. Se atrevieron, saltaron al vacío y, teniendo en mente la sola alegría de lograr abrir este espacio de cultura junto a un grupo de amigos, se inició la ardua tarea de conquistar corazones y conseguir que el sueño se materializara. La gente respondió, nuevas manos se unieron al proyecto y lo que parecía un imposible es hoy una espléndida realidad que cumple ahora sus 40 años y que se ha convertido en el hogar de los que tienen en sus venas el arte y la pasión por expresarlo. A este lugar se le conoce como Casa de Teatro, que se encuentra en la calle Arzobispo Meriño 110, en la ciudad colonial, y que de solo entrar se respira un aire de libertad y de esplendor. Casa de Teatro es dirigida por Freddy Danilo Ginebra Giudicelli, o Don Freddy Ginebra como todos lo conocen, un ser que ha sabido abrirle las puertas a todo el que, como él, cree en el arte como bandera del desarrollo de la sociedad. Bajo el eslogan de que la cultura somos todos, Casa de Teatro ha venido a llenar el espacio que muchas figuras necesitan para dejarse sentir, mucho más por su ubicación en la histórica y hermosa ciudad colonial, pero más aún por la calidez con que se trata a todo el que allí se acerca. Continuar con nosotros en Mi Libro y Yo, hoy conociendo cada uno de los rincones que hay aquí en Casa de Teatro. Y justamente al inicio del programa hablábamos que las paredes tienen unas exposiciones muy interesantes de un pintor dominicano. Él hace 40 años había remodelado la sala de exposiciones y regresa 40 años después a presentar la exposición que estamos destacando en este momento. Él es José García Cordero y tiene este nombre, la exposición
edición de Concierto Único, destacando de que es 40 años después. Por eso quisimos destacarlo a él hoy, y aparte de esto, destacar esta obra. Esta que tengo detrás de mí se denomina La Huida. A mí me recuerda mucho la historia de Encarnación Mendoza, el libro de la Nochebuena de Encarnación Mendoza del profesor Juan Bosch, y si ustedes lo leyeron se van a dar cuenta de que más o menos puede ser una de las gráficas que presenta este libro. Por eso, para ustedes en Mi Libro y Yo, queremos destacar un poquito más la figura de José García Cordero. José García Cordero nació en Santiago de los Caballeros en 1951. Desde 1977 vive y trabaja en París, con una agilizada y exitosa agenda de exposiciones que lo movilizan por Europa, Estados Unidos, América Latina y el Caribe. El artista, pintor, dibujante, escultor, arquitecto e intelectual es un referente de la plástica dominicana. Estudió arquitectura en la UAS, realizó cursos de pintura en el taller de Hernández Ortega en Santo Domingo y otras especialidades en París. Ha obtenido diversos galardones, como el Premio Dibujo de la Bienal de Artes Visuales, Museo de Arte Moderno. Actualmente tiene una exposición en Casa de Teatro que se ha denominado Concierto Único 40 años después, que coincide justamente con el 40 aniversario de la creación de Casa de Teatro. Mi nombre es Luis Reinaldo Pérez, soy poeta, editor y director creativo de una agencia de relaciones públicas y comunicación. Bueno, Dolor que Maulla, que es mi poemario más reciente, está motivado por la muerte de mi abuela. Es una especie de carta de despedida a ella. Bueno, el libro básicamente trata de contarle a ella cómo ha sido mi vida desde que ella partió, cómo ha sido mi mundo y de alguna manera hacer alguna reminiscencia de mi niñez junto a ella también. Yo había publicado ya 3 libros de poesía y un libro de poesía para niños. He escrito cuentos, pero aún no lo he publicado. Y estoy tratando con una novela y con un libro de ensayo también. Bueno, escribir para mí es una especie de limpieza, de alguna manera. Yo siento que es una forma de sacar todas las emociones, todos los miedos, las alegrías también. Y de alguna manera, si yo no escribiera, ya me hubiese vuelto loco, de alguna manera. En la actualidad estoy trabajando con una novela que se me ha hecho un poco difícil ese proceso, con un libro de cuentos y con una recopilación de ensayos sobre poetas dominicanos contemporáneos. La novela es sobre la ruptura de una pareja. El libro de cuentos tiene que ver con los 7 pecados capitales y con una onda un poco a los Sherlock Holmes. Y un ensayo sobre poetas dominicanos contemporáneos que de alguna manera se han mantenido escribiendo desde la periferia, que son escrituras que no... O sea, son poetas que rompen de alguna manera la norma de lo que ha sido la historia de la poesía dominicana. A mí me apasiona la música. Yo no concibo mi día sin escuchar música. Escucho más música que lo que leo y que lo que escribo. Mi consejo para esos jóvenes que quieren escribir y son tímidos es que escriban simplemente, que escriban para ellos, que no piensen en que nadie lo va a leer o a criticar, que escritor es el que escribe, no el que publica, y que sobre todo utilicen la literatura como una herramienta para desahogarse de su día a día. Que lean muchísimo, que la lectura es la base de este trabajo.
Seguimos aquí, señores, conociendo parte de Casa de Teatro, Zona Colonial, y hoy hemos decidido destacar algunas de las cualidades de esta, pero también de las actividades que están pasando fuera de nuestro entorno, como es el caso de la puesta en circulación del más reciente libro del escritor Marcio Veloz Maggiolo, que eligieron justamente el día de su cumpleaños para hacer relucir esta obra que se denomina como histórica y didáctica, denominada El hombre del acordeón. En esta actividad realizada en la sala Manuel Rueda de la Fundación Corripio, estuvieron presentes figuras importantísimas como el poeta Mateo Morrison, el Premio Nacional de Literatura Tony Raful, entre otras figuras importantes como nuestro amigo el profesor Euclides Gutiérrez Félix. Dentro de la misma estuvieron a cargo las palabras de algunas figuras como Isael Pérez, que es el director de la editorial Santuario, quien mencionó algo muy interesante. Él está intentando crear un comité nacional para motivar la presentación de Marcio Veloz Maggiolo como Premio Nobel de Literatura, ya que su trayectoria, la cantidad de libros y reconocimientos que tiene, tanto a nivel nacional como internacional, lo destacan como una figura prospecto concerniente a poder merecer esta presea. Así que ya ustedes saben, conocemos ya que El hombre del acordeón es el libro más reciente de Marcio Veloz Maggiolo y que está disponible en las librerías del país. Nosotros desde aquí felicitamos a Marcio Veloz Maggiolo, no solo por su cumpleaños, sino también por la puesta en circulación de este nuevo proyecto de él. Ahora queremos pasar junto con ustedes a las recomendaciones que nos hacen nuestras figuras, la gente importante de nuestro país que ha hecho grandes obras, pero sobre todo quiere presentarnos cuáles son esos libros que han transformado sus carreras, sus vidas. Hoy, aquí en Mi Libro y Yo, las figuras que leen. En la actualidad estoy concluyendo una obra interesantísima de Richard North Pattinson titulada El Dilema. Una obra tiene que ver mucho con el tema del aborto y la confrontación que hay entre las tradiciones religiosas y la nueva libertad ahora que deben tener las mujeres para poder decidir un aborto. La confrontación entre una hija y sus padres, ella a favor de su propia vida y ellos a favor de que no se rompa una tradición religiosa y cultural en relación a este tema del aborto. Bueno, yo creo que todavía recuerdo los libros de mis inicios en la lectura, vinculado especialmente con la revolución, y haber tenido en mis manos el Che en la Sierra Maestra y haber tenido en mis manos un libro de Omar Cabeza que se titula La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, y cómo estos revolucionarios a cambio prácticamente de nada exponían su propia vida para la transformación de su sociedad. Yo creo que me habían marcado de manera significativa. Oñacahuasu, la vida del Che Guevara, donde pereció en Bolivia, pero otros libros importantes para mí tienen que ver con las biografías de grandes hombres que es importante que la humanidad pueda conocerlo. Yo tengo mucha devoción por las biografías. Creo que aprender de las obras de los grandes hombres que han pasado por la humanidad y que han dejado huellas, yo creo que es importante para cualquier ser humano, para tenerlo como prototipo a seguir, como modelo de vida que uno debe de reproducir. En ellos he encontrado algunos personajes que para mí tienen una inusual trascendencia, como es el caso de Abraham Lincoln, una persona que consagró una vida primero con muchos fracasos y luego ver el éxito al conseguir ser presidente de los Estados Unidos, pero luego de ser presidente, cómo logra enfrentarse a tradiciones para respetar unos derechos humanos y una equidad entre los hombres. Yo creo que eso es un modelo bastante importante que me gusta emular mucho. Otra biografía que para mí también tiene una significación muy especial es la de Mahatma Gandhi,
que también esa manera de una lucha para la independencia de la India y cómo sin inmutarse prácticamente bajo una lucha pacífica pudo conseguir sus propósitos. Yo creo que son modelos importantes de reproducción. Una vida también para mí bastante importante en esto de la biografía que hemos tenido acceso es la de Gugeen Van Troy, aquella persona que fue fusilada por los Estados Unidos en Vietnam y que se había secuestrado a un militar para que hacer el trueque, el cambio, el intercambio entre Gugeen Van Troy y él, y cómo esta vida de este hombre noble, pobre, trascendió a nivel internacional y mundial por su firmeza en la lucha por la independencia de su propio país. Bueno, más que por la independencia, por la libertad y la autodeterminación de su pueblo. Muchísimas gracias a nuestras figuras por esas recomendaciones y a ustedes también por la fidelidad y la sintonía. Lamentablemente nos toca despedirnos por el día de hoy, esperando tener su sintonía la próxima semana a la misma hora, mismo canal. Esto es Mi Libro y Yo, soy Loreni Solano y nos reencontramos en una próxima entrega.